No le hace caso a las cosas hasta que tus hijos te empujan. Y bueno, finalmente aquí estamos con la tecnología. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Así que hoy yo estoy muy entusiasmado. Te quiero contar que estoy muy entusiasmado y pretendo llevarte a la reflexión unos pocos minutos sobre algo que vas a entender por qué estoy tan entusiasmado. Nosotros venimos estudiando, medio saltadito, pero venimos estudiando Gálatas. Y yo estoy redescubriendo el libro de Gálatas que te invito a que lo busques, capítulo 3 vamos a leer. Porque Gálatas ha sido considerado la carta de la libertad cristiana, ¿no? Y estoy muy entusiasmado porque estoy redescubriendo conceptos que uno los sabe, pero que cuando uno los piensa un poco más, se vuelven muy transformadores de la vida. La Biblia nos explica que el Señor Jesucristo es nuestro gran libertador. Usted conoce esto, ¿no? Y nuestro gran libertador es el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, básicamente, si uno se pone a pensar de qué nos libró, uno rápidamente dice, bueno, en la cruz del Calvario, Él nos libró de la oscuridad. ¿Amén? Nos libró del pecado. Nos libró del poder de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así. Sin lugar a dudas, hay una libertad que da el Hijo de Dios al cristiano, ¿no? Pero esa libertad no se agota solamente en esos conceptos, que son de lo más importantes, obviamente, y de lo más trascendental para la vida del ser humano, sino que aparte, Gálatas nos explica la palabra de Dios, que además de habernos libertado de todas esas cosas, el Señor Jesucristo, aparte, nos liberta del poder de la religión. Y eso es extraordinario. Es extraordinario. Y vas a entender por qué durante años los cristianos evangélicos han dicho, bueno, yo no tengo una relación con Jesús, yo no tengo una religión con Jesús, lo que yo tengo es una relación con Jesús, ¿no? Y en definitiva, es verdad, pero a pesar de que decimos muchas veces eso, la verdad es que lo decimos, pero funcionamos muchas veces como si tuviésemos una religión, ¿no? Entonces, yo estoy muy entusiasmado porque vamos a repasar algunos conceptos que pretendo yo sean libertadores realmente para cada uno de nosotros en términos de vivir el cristianismo como realmente nos lo propone Jesús y no como esta suerte de religión cristiana que muchas veces nosotros nos autoimpusimos, ¿sí? Digo nosotros porque somos todos los que estamos involucrados en tratar de vivir cerca de Jesús y muchas veces caemos, y yo soy el primero que cae en esto y de hecho hoy voy a contar algunas cosas que me han pasado a mí, caemos en esta idea errónea de que vivir el cristianismo es un acto religioso y te vas a dar cuenta de qué estamos hablando. Bueno, este es el tema. ¿Le interesa? ¿Fe o religión? Gálatas, capítulo 3, es lo que vamos a leer. Fe o religión. Vamos a ver que el que escribe, que es el apóstol Pablo, lo vas a leer como hasta enojado, con personas que viven la fe cristiana como si fuese una religión. Les dice cosas horribles. Y eso puede ser para nosotros también. Así que yo te invito a que busques Gálatas capítulo 3, vamos a leer 3 versículos nada más, del 1 al 3. ¿Lo encontraste? Es importante que lo leas. Bueno, dice así: Gálatas torpes. Mirá cómo arranca, ¿no? Está re enojado. ¿Viste cuando yo te dije que le decía cosas horribles? Le dice cosas horribles en serio. Arranca así, dice: Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente, ¿no? Tan claramente. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o la religión? ¿O por la fe con la que aceptaron el mensaje? Tan torpes son. Está enojado, ¿no? Tan torpes. Capaz que si fuese argentino diría otras palabras, Pablo, ¿no? Pero acá está traducido de manera elegante. Dice: tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu,
¿Pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Hasta acá, ¿no? Después yo te invito a que leas el resto del capítulo. Es tremendo lo que les dice Pablo. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando con los Gálatas. Ellos están viviendo la fe cristiana de manera religiosa. A la fe en Jesucristo le empezaron a sumar cosas que tengo que hacer, que tengo que decir, que tengo que actuar, que tengo que hacer tal rito, que tengo que hacer tal cosa, que tengo que hacer la otra. Como que Jesucristo ya no es suficiente, es Jesucristo y mi esfuerzo por tratar de conseguir el favor de Dios. Claro, Pablo se te vuelan los patos. Arranca y les escribe diciendo, ustedes son... ¿Qué les pasó? Se cayeron de la bicicleta y se golpearon la cabeza. Son tan torpes. ¿Cómo puede ser que arrancan con el Espíritu y ahora pretenden perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿No entendieron nada del Evangelio? Es como que Pablo está siendo muy potente con su mensaje. Y a mí me parece que es muy interesante que nosotros podamos ver algunas cosas para no terminar siendo tan torpes como los Gálatas. Que por algo está escrito acá y por algo el Señor nos los deja, para que no seamos y no repitamos los mismos errores. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Le gustaría ver un poquito de esto? Bueno, yo, lo primero que quiero decir es, o la pregunta del millón es, ¿cómo vivimos nosotros la fe? ¿Es realmente como Dios quiere que la vivamos? Digamos, todo esto que baña a nuestro ADN de cristiano evangélico, ¿no? Porque no voy a hablar, el cristianismo tiene múltiples colores, ¿no? Hay cristianos evangélicos, hay cristianos católicos, hay cristianos ortodoxos, hay cristianos de todos los colores y de todas las culturas. Yo no voy a hablar de otras culturas porque sería imprudente hablar de otras culturas o de cómo otros grupos cristianos experimentan la fe. Voy a hablar de nosotros los cristianos evangélicos. Como nosotros vivimos la fe, ¿no? ¿Es realmente como Dios quiere que la vivamos? Y es una buena pregunta para hacernos, sobre todo cuando nos topamos con pasajes como los que acabamos de leer, ¿no? Digamos, ¿estamos viviendo una fe torpe, llena de torpezas, o estamos viviendo la fe como Dios nos propone que vivamos? ¿Sí? Yo quiero traer algunas reflexiones para hacer, y te quiero contar cosas que me han pasado a mí. Yo tengo muchos años de cristiano, tuve la bendición de haber nacido en un hogar cristiano. Desde que yo tengo uso de razón, en mi casa se ora, se da gracias por la comida, vine todos los domingos de mi vida, desde que nací hasta el día de hoy, estuve en un culto los domingos a la mañana. Sí, digamos, tuve la bendición de haber nacido en ese contexto, ¿no? Ahora, tengo casi 47 años y he vivido muchos años de vida de iglesia. Y te quiero contar algunas cosas con las que yo he atravesado en mi vida de iglesia y que hoy las estoy repensando bastante. Lo primero por lo que pasé fue el tema de la formalidad. Yo crecí y empecé a pensar que la vida con el Señor Jesucristo era la vida con el Señor Jesucristo, el perdón de mis pecados, y eso estaba todo muy bien, pero vivir como un verdadero cristiano implicaba cambiar mi forma de vestir, tener alguna formalidad. No se podía ir de cualquier manera al culto, ¿no? Había que tener un código de vestimenta definitivo para el domingo, la pilcha dominguera, ¿no? Teníamos que tener para... Y vivíamos con tal formalidad, hasta llegué a ser tan formal, de que si vos me encontrabas a mí en la iglesia y me escuchabas hablar, no era el mismo Gabriel con el que te hubieses encontrado el lunes, por ejemplo, si te cruzabas conmigo en la Plaza San Miguel. Porque yo hablaba hasta con jergas de la iglesia evangélica, ¿no? Oraba de tú, ¿no? Hablaba así. Entonces me había envuelto, me había vestido de toda esa vestimenta religiosa evangélica, ¿no? Esa cosa evangélica. Me voy a quedar quieto, quédate tranquilo, Franco. Quédate ahí, dejalo amplio y sentate porque si no, no ven los de atrás. Déjalo ahí amplio y listo. Yo voy a tratar de me quedo quieto. Digo, pasé por este tema. Quizás alguno en algún momento sabe de qué estoy hablando.
Y dije, bueno, la vida cristiana implica cierta formalidad. Tal versión de la Biblia y cantar tales canciones. Y así estamos. Y yo vivo la vida cristiana así. Ahora yo me encontré que eso era incompatible con mi vida. Porque, por ejemplo, esto funcionaba muy bien el domingo a la mañana, pero el lunes a la mañana cuando estaba, el otro día, cuando estaba en el colegio, no funcionaba. ¿No? Porque, digamos, era un bicho raro, no tenía nada que ver. No tenía nada que ver mi cristianismo con mi vida en el colegio al otro día. Mucho menos cuando salía con mis amigos. Mucho menos si había una fiesta. Entonces no era compatible. Sin embargo, yo vivía el cristianismo pensando en la formalidad. Pero pasé por otra etapa, que fue la etapa de la hiperacción eclesiástica. Estar muy involucrado en todas las cosas de la iglesia, entonces quería ir a hacer todas las cosas de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio que hay que hacer? Entonces vos andás conmigo, pastor, que yo voy, y dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Porque pensaba que como Cristo me había amado tanto, entonces yo tenía que estar súper, hiper comprometido con todas las cosas de la iglesia. Entonces viví así, ¿no? Durante mucho tiempo corriendo, involucrándome en todo, yendo, viniendo, haciendo. Y estuvo bueno, pero también era incompatible con mi vida. Porque yo me daba cuenta de que toda esa hiperacción en el ámbito cristiano no tenía mucho que ver con el resto de mi vida. Y pasé por otras etapas más. Después pasé por la etapa de la obsesión por el conocimiento. No solamente tengo que estar muy involucrado, aparte tengo que saber, tengo que estudiar y tal. Y va. ¿No? Entonces estaba obsesionado con conocer. A ver, yo quiero que entiendas que no estoy diciendo que no tenés que involucrarte en la iglesia. Está buenísimo que hagas cosas en la iglesia. No estoy diciendo que no tenés que estudiar la Biblia. Está buenísimo. De hecho, yo estudié mucho y hasta la estudié formalmente. Hice estudios universitarios de teología y demás. Pero lo que estoy diciendo es pensar que mi compromiso con Dios dependía de las cosas que yo tenía que hacer. Tengo que ser formal. Tengo que hacer tal formalidad. Tengo que hacer en la iglesia. Comprometido. Tengo que estudiar, saber. ¿No? Y todo ese esfuerzo humano hizo que en un minuto, no hace muchos años, era bastante joven, terminé así. Agotado. ¿Por qué? Porque mi vida cristiana no tenía nada que ver con el resto de mi vida. Todo lo que yo había construido de mi vida religiosa, si querés, no tenía nada que ver con lo que yo estaba viviendo. Entonces empecé a darme cuenta cuando leí Gálatas que tiene razón Pablo cuando dice lo que dice. Porque no es la idea de Dios que vos termines así. Porque no es la idea de Dios que vos estés súper formal y que hagas y que tengas que hacer y que tengas que dejar de hacer y que tengas que correr y que tengas que estudiar y que tengas... Porque no es la idea de Dios. Y ahí me di cuenta que viví un cristianismo lleno de torpeza. Y este Gálatas torpes de Gálatas era Gabriel torpe. Arrancaste con el espíritu y ahora querés perfeccionarlo con el esfuerzo humano. No entendiste nada del Evangelio. No entendiste nada, que lo que Dios quería hacer con vos, nada más, era tener una relación de padre e hijo. Que el cristianismo y la salvación es... Minutos que me quedan. 3 motivos por los cuales vivir el cristianismo como una religión es una torpeza absoluta. ¿Querés saber los 3 motivos? Hay muchos más, pero yo elegí 3 para compartir con ustedes, para que no te pase como me pasó a mí con Gálatas torpes, Gabriel torpe, sino que ninguno de los que está acá, el Señor nos tenga que reclamar cristianismo de torpeza. ¿Te interesa? Bueno, el primero es la verdadera fe en Cristo no demanda esfuerzo humano. Si vos lees la Biblia, te vas a dar cuenta que no es la historia del hombre buscando a Dios. Si vos la lees con atención, es la historia de Dios buscando. Yo vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido, eso dice Jesús. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. La historia de la fe, hermano, no es nosotros buscando a Dios.
No es el esfuerzo de nosotros saber si este Dios que es creador del cielo y la tierra y vaya a saber dónde está, a ver si por ahí, por lo que yo hago, me escucha y me bendice. Es al revés. Es Dios cuando vos le dabas la espalda viniéndote a buscar. Y si vos lees con atención la Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia es la reiterada historia, una y otra vez, de Dios buscando al hombre. Es Dios el que te vino a buscar. La fe en el Señor Jesucristo no demanda esfuerzo humano. Si demandara esfuerzo humano, no haría falta la cruz. Si yo me puedo salvar por ser formal, hiperactivo en la iglesia y muy estudioso de la Biblia, entonces Jesús murió en vano. No me puedo salvar por eso. Entonces, tiene razón Pablo cuando dice, arrancaste con el Espíritu y ahora lo querés perfeccionar con esfuerzo humano. La fe en el Señor Jesucristo no demanda esfuerzo. ¿Lo tienen? El segundo motivo por el cual es una torpeza absoluta vivir la vida cristiana como una religión es que la bendición espiritual no requiere ritos. Esta idea que nosotros tenemos de que si yo ofrendo, Dios me bendice. Si yo vengo al culto, entonces Dios me bendice. Si yo leo tantos capítulos, entonces Dios me bendice. Si yo oro tantos minutos, entonces Dios me bendice. Es mentira. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando vos abrazaste la fe en el Señor Jesucristo, Dios ya te bendijo. La bendición no requiere de que vos vengas a prender una vela. Lo estoy llevando a un extremo, ¿no? No requiere de que vos vengas a ofrendar o que llegues temprano o tarde a un culto. La bendición de Dios, Dios ya te la dio. Dios te salvó, Dios te buscó, sos importante para Él. Y eso es lo más importante de todo esto. Dios ya te bendijo. No necesitas hacer nada, no necesitas venir a prender una vela para despertar la bendición de Dios, porque Dios te bendijo. Por eso siempre decimos que la ofrenda es al revés. Yo no tengo que ofrendar para que Dios me bendiga. Yo ofrendo porque Dios ya me bendijo. Ya me dio laburo, ya tengo trabajo, junté unos mangos y los separo para Dios. Y entonces, por eso ofrendo. No que ofrendo para que Dios me bendiga y consiga un mejor laburo. No existe eso, es mentira. Porque es al revés. Dios ya te ha bendecido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Qué más querés? La bendición espiritual no requiere ritos. No es que te vas a perder la bendición porque faltaste un culto, porque no oraste hoy a la mañana, saliste corriendo, lavándote los dientes en la escalera porque no llegabas al trabajo. ¿Me sigue? Dios ya te bendijo. Y si te propones orar todos los días, hacelo por gratitud. Si decidís venir a todos los cultos, venís por gratitud. Porque la bendición Dios ya te la dio, hermano. ¿Lo tienen? El tercer motivo por el cual es absolutamente ridículo y de una gran torpeza vivir la vida cristiana, la fe en Cristo como una religión, es que los esfuerzos humanos son inaceptables para Dios. ¿Sabés qué dice la Biblia en Isaías? Que todos nuestros actos de justicia, lo que nosotros creemos que son realmente cosas buenas, son como, ¿quién lo sabe? Trapos de inmundicia, dice que son la Biblia. Es decir, que yo cuando hago las cosas re bien, me porto súper bien, Dios me mira y dice, ¿sabes qué? Es una porquería. Porque los esfuerzos humanos son inaceptables para Dios. Por eso el único esfuerzo y el único sacrificio que aceptó Dios, ¿sabes cuál fue? La cruz de Jesús. Ninguno de nosotros podíamos morir en la cruz de Jesús. Porque nuestros actos de justicia son inaceptables para Dios, son un trapo de inmundicia. Así que no insistamos más con esto, no hay que insistir más con esto. Y voy a terminar con 3 consejos que te quiero dejar, que me los dejo para mí también. 3 consejos. Primero, no la compliques más. Relajá. Viví tu vida cristiana de manera normal. No te vuelvas loco. No pases por los estadios que pasó el pastor que te está hablando hoy. De la formalidad, de la hiperacción, de tener que estudiar. Relajá.
No te la compliques, es más sencillo de lo que estás pensando. Dios lo que quiere es tener una relación con vos. El segundo consejo que te quiero dar es, mirá, vivir la vida sobrenatural, porque la vida de cristiano es una vida sobrenatural. Pero vivir la vida sobrenatural, como dice ahí, normalmente. Tu vida espiritual tiene que ser compatible con lo que vos vivís cuando vas a trabajar. Tiene que ser compatible con lo que vos vivís cuando vas a estudiar, cuando estás con tus amigos, cuando saliste con un amigo a tomar una cerveza, o cuando te encontraste con tus amigas a tomar el té, o cuando, no sé, saliste, estás con tu esposa y deciden esa noche hacer el amor, cuando las cosas cotidianas de la vida, lo más sencillo, lo más simple de la vida, ahí está Jesús. No está de 9 a 10 y media cuando venís al culto a la ISEM. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tu vida espiritual tiene que ser compatible con tu vida cotidiana. De hecho, Jesús, todo lo que dijo, lo dijo en el medio de la vida cotidiana. Jesús no tiene una sola frase respecto a lo que tenemos que hacer adentro de una iglesia, hermano. Todo tiene que ver con la vida cotidiana. Amar al prójimo, perdonar al que te ofendió. Eso pasa no solamente entre tus hermanos, acá donde es un ambiente controlado, espiritual y está todo bien. Eso pasa también con el tipo que te encerró mientras vos manejabas o ibas en bicicleta y te encerró con el colectivo. ¿Me seguís lo que te estoy diciendo? Tu vida tiene que ser compatible, que no te pase lo que me pasó a mí durante muchos años, que tenía una vida religiosa dominguera y que era incompatible con el resto de mi vida. Lleno de torpeza. Un cristianismo lleno de torpeza. Y por último, quizás el consejo más sencillo y más importante. Jesús mismo dijo que nos tenemos que concentrar en amar a Dios y amar al prójimo. Cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, Jesús nos miró a los ojos y le dijo, mirá, toda la ley, los profetas, toda la Biblia, todo lo que está escrito en las Escrituras, se resumen en estos dos versículos. Amá a Dios con todas tus fuerzas y amá a tu prójimo como a vos mismo. Si vos haces eso y te concentrás en eso, sos el teólogo más entrenado del mundo. Sos el que más sabés de lo que dice la palabra de Dios. Amá a Dios y amá al prójimo. Si venís a la iglesia, venís porque amás a Dios. Si vas a involucrarte en un servicio para Dios, hacelo porque amás a Dios, amás a tu prójimo, amás a tu hermano. Porque todo lo demás es cartón pintado y todo lo demás es una gran torpeza. Y ojalá que Pablo no nos escriba una carta diciendo, congregación de Muñiz, torpes, no entendieron nada del Evangelio. Yo creo que hoy Dios tiene un propósito muy importante, es que debemos recordar lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando nos salvó. No vivamos la fe cristiana como una religión, no vivamos la fe cristiana llena de torpezas, vivamos espiritualmente, de manera normal, todos los días de la vida, todos los días de nuestra semana, lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Gracias por escucharme y que Dios te bendiga.